Bueno, señores, comencemos. De nuevo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este webinar que hemos preparado para ustedes. El día de hoy los estaremos acompañando Elder Cañaveras, quien es uno de nuestros consultores senior de analítica y bastante conocedor de nuestra solución tipo Jaspersoft, y yo quien les habla, pues Daniel Hernández. Básicamente, el día de hoy tenemos preparada esta agenda para ustedes, donde inicialmente pues le contaré muy rápidamente acerca de quiénes somos, qué hacemos, y luego pues comenzaré a centrarme en nuestra solución TIBCO Jaspersoft, y por último pues le daré el paso a Elder, quien nos estará contando un poco pues acerca de las capacidades que nos brinda TIBCO Jaspersoft a la hora de embebernos, a la hora de robustecer las soluciones empresariales con nuestra solución de inteligencia de negocios y reportería. Pues bien, entremos entonces en materia. Soy Daniel Hernández, como les decía, trabajo para ITINOVA. Nosotros somos una compañía que durante los últimos 10 años hemos ayudado a un gran número de compañías, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, a resolver sus retos de negocios a través de servicios de consultoría y servicios, o más bien soluciones de inteligencia de negocios y analítica, gestión de datos y gestión empresarial. Bien importante, digamos que además de ofrecer lo que les acabo de comentar relacionado con analítica y gestión de datos, pues también ofrecemos consultoría funcional y técnica en SAP y outsourcing de recursos TI. Estamos en Colombia, nuestras oficinas están en Colombia, yo los saludo desde Medellín, igual tenemos oficinas en Ciudad de México, y como bien les comentaba, pues hoy día tenemos la fortuna de tener clientes en más de 10 países de Latinoamérica. Hoy día somos partner de diferentes fabricantes, entre ellos SAP, Microsoft y por supuesto TIBCO, donde con TIBCO pues tenemos una alianza realmente bastante estrecha, que y es con ellos pues quien el día de hoy pues tenemos la fortuna de, reitero, de hacer este webinar de TIBCO Jaspersoft. ¿Qué hacemos? Básicamente, como les comentaba, estas son nuestras tres líneas de negocios: analítica, outsourcing de recursos y consultoría funcional y técnica en SAP. Particularmente en analítica de negocio, apoyamos o trabajamos con aquellas compañías que hoy en día no están del todo satisfechas con la gestión de sus datos, con la administración de su información, o que sí lo están, pero pues tienen el requerimiento, tienen la necesidad de fortalecer la manera en cómo gestionan sus datos, la manera, o más bien en fortalecer la estrategia corporativa de inteligencia de negocios, de gestión de datos. Todo esto con el objetivo de que sea soportado el crecimiento de la compañía y el cumplimiento de sus indicadores, ¿sí? Digamos que en ITINOVA nos especializamos en ayudar a las empresas en planear adecuadamente sus retos de negocio, sus proyectos, y en identificar pues los datos, y en identificar y en proponer las mejores soluciones para implementarlos de manera correcta, y en ese orden de ideas pues poder resolver los retos de negocio que tienen pues cada uno de nuestros clientes. A muy alto nivel pueden ver en el slide que les estoy mostrando en pantalla cuáles son nuestros servicios. No quiero detenerme en este slide, pero pues ahí realmente es bastante explícito pues cada uno de los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Entremos en materia y hablemos sobre nuestra solución. Digamos que hoy en día, por la gran cantidad de información, de data que se genera, y de hecho algunos líderes de la industria pues sostienen que cerca del 80% de la data que hoy en día tenemos fue producida, fue generada en los últimos 5 años. Por lo tanto,
Abundan los datos, abundan las fuentes de datos, abundan los hilos de información y vivimos hoy en un mundo donde permanentemente estamos interactuando con diferentes soluciones, con diferentes plataformas. Por lo tanto, necesitamos, en este caso, pensando en nuestros usuarios de negocio, en nuestros usuarios finales, que puedan acceder a sus datos en un alcance y en una contextualización correcta. Bien, en ese orden de ideas, entonces, lo que nosotros buscamos es mejorarle la experiencia a los usuarios finales para que consuman sus datos de una manera más natural, más intuitiva, que realmente para ellos sea muy fácil de entender y que realmente inviertan su tiempo, pues digamos que todas estas personas realmente que hoy en día pues lideran las diferentes áreas de las diferentes compañías, pues necesitan esos datos de una manera familiar, intuitiva, que puedan acceder a ellas en un contexto correcto y sobre todo que sea completamente customizable de acuerdo a los requerimientos y necesidades. Y lo más importante, pues que les permita tomar decisiones y puedan invertir su tiempo en analizarla, reitero, en tomar decisiones y que no dediquen tanto tiempo en construir, en gestionar el dato como tal, ¿sí? Vemos que esas actividades pues se las dejamos a otras áreas, pero a los usuarios finales, a los usuarios de negocio, realmente esperamos mejorarles su experiencia asociada al dato y su experiencia asociada a poder tomar unas mejores decisiones con base en los datos que previamente, pues desde las diferentes áreas técnicas de analítica y de inteligencia de negocios, pues podamos proveerle a estos usuarios. Ahora bien, digamos que, ¿cuál es el hilo? Como lo veíamos un poco en la imagen anterior, digamos que necesitamos, reitero, mejorarle la experiencia a estos usuarios finales. Y lo que vamos a ver precisamente en la demo que más adelante les vamos a mostrar es un poco este hilo que vemos en las imágenes o en los iconos que vemos en esta imagen en la parte inferior, donde a partir de toda una información resumida que le vamos a entregar al usuario final en un contexto correcto, embebido en sus aplicaciones empresariales, en un contexto realmente bastante familiar e intuitivo, completamente personalizado y procesable, puedan tomar sus mejores decisiones. Ahora bien, entremos un poquito en nuestra plataforma. Hablemos un poquito de nuestra plataforma. En este caso, como les decía, TIBCO Jaspersoft, pues es una plataforma de inteligencia de negocios y de reportería de primer nivel. Digamos que Jaspersoft, pues gracias a sus informes, a sus tableros de control y a la posibilidad que nos ofrece precisamente Jaspersoft de embebernos en otras aplicaciones, pues esta suite, digamos que nos permite optimizar toda la toma de decisiones y bien importante, nos permite democratizar el uso de información en todos los niveles de la organización, desde los operativos, tácticos hasta los estratégicos. Digamos que gracias a su modelo de suscripción, pues Jaspersoft nos permite llegar a todos los modelos en la medida en que su modelo de suscripción es a través de usuarios ilimitados. Jaspersoft es una plataforma pues realmente bastante extendida a nivel mundial. Tenemos hoy en día pues clientes muy importantes no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Nos ofrece una arquitectura realmente flexible, una arquitectura bastante ligera y adicional a ello nos permite satisfacer una gran cantidad de requerimientos propios de nuestros clientes, desde generación de facturación masiva, desde poder embebernos en otras aplicaciones como lo vamos a ver el día de hoy, hasta poder permitirle al usuario final que él mismo construya sus visualizaciones, que él mismo construya sus reportes de manera autosuficiente sin la necesidad de depender de usuarios técnicos. Entonces, básicamente, esta es, digamos, la plataforma donde comenzamos a diseñar
a partir de un componente que es el Jaspersoft Studio, la capacidad de embeber, que no me quiero detener en esta parte, que es un poco pues la demo que vamos a ver más adelante, y nos ofrece pues todas unas capacidades de gestión de usuarios, de administración como tal. Y en esta imagen, en este slide, vemos cuáles son los diferentes productos de la familia de productos que tenemos en Jaspersoft. Partimos de Jaspersoft Report Library, que no es más que una biblioteca de informes de Java, digamos que en el mejor de los sentidos, es la biblioteca que nos va a permitir ver los gráficos de una manera más bonita, más asequible para nuestros usuarios finales. Tenemos el Jaspersoft Studio. El Jaspersoft Studio es la herramienta de diseño gráfico de estos reportes que nos va a permitir diseñar y construir reportes de acuerdo al requerimiento final, reportes completamente pixel and perfect. Luego tenemos el Jaspersoft Server. En el server es donde vamos a hacer toda la administración, donde vamos a poder desplegar estos objetos BI y donde los usuarios pues no lo van a poder consumir. Y tenemos tres otros componentes bien importantes que de hecho aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente webinario, pues donde nos vamos a detener en estos dos componentes que tenemos acá en el lado derecho. Jaspersoft ETL, nuestro integrador de datos realmente bastante potente, y Jaspersoft ADS, Advanced Data Services, que no es más que de virtualización de datos. Y este es precisamente nuestro siguiente webinar, nuestro siguiente panel, donde estaremos hablando cómo gestionar de una manera más eficiente nuestros datos, si a través de procesos ETLs o a través de procesos de virtualización de datos. Y por último tenemos una adición o tenemos un sabor de Jaspersoft, que es Jasper Report IO, que es una edición que trabaja bajo microservicios y que dependiendo del requerimiento, dependiendo de la necesidad, pues es la edición que nos va a permitir satisfacer, digamos, determinados requerimientos muy puntuales que en su momento pues podríamos entrar un poco más en detalle. Para avanzar un poco más sobre nuestra presentación, a grosso modo, estos son las principales capacidades que nos ofrece Jaspersoft: tema de reportería, dashboard, toda la capacidad de autoservicio, que autoservicio, como les decía hace un momento, es la capacidad de permitirle que el usuario final pueda construir sus reportes y sus visualizaciones de manera completamente autónoma. Tenemos toda una capa de datos que previamente le vamos a poder disponer al usuario final para que él mismo consuma y construya sus visualizaciones, y tenemos la capacidad de incrustar, de dar precisamente analítica embebida, como hemos llamado este webinar, y pues más adelante vamos a entrar un poco en detalle. En capacidades de reportería, y realmente voy a pasar estos slides bastante rápido, en capacidades de reportería, pues nuestros reportes son rápidos, interactivos, con una capacidad bien importante, y es pixel and perfect, es decir, lo que estamos viendo en pantalla a la hora de imprimirlo, de llevarlo a un PDF, de masificar, digamos, un reporte que sea necesario, pues nos va a salir exactamente de la misma manera, listo para consumir desde dispositivos móviles, con la capacidad de exportar a más de 10 tipos de archivos diferentes, y bien importante, con la capacidad también que nos ofrece Jaspersoft de programar el envío de esos reportes. Nuestros tableros, nuestros dashboard en tipo Jaspersoft, pues son intuitivos, interactivos. Como les decía, tanto los reportes como los tableros los podemos consumir desde dispositivos móviles. Tenemos aplicación nativa tanto para Android como para iOS, o bien a partir, digamos, o nuestros gráficos, nuestras visualizaciones son diseñadas en HTML5, lo que nos va a permitir poder consumirlos desde dispositivos móviles con cualquier navegador web. Bien, en autoservicio, ¿qué capacidades encontramos entonces en autoservicio? Pues la capacidad de autoservicio que nos ofrece Jaspersoft se da bajo un ambiente completamente web, donde el usuario final, pues previamente le hemos dispuesto los datos, y ya les contaré algo acerca de los dominios de esa capa de metadatos que previamente le disponemos al usuario final. Entonces, reitero, la capacidad de autoservicio es:
bajo un ambiente completamente web. El usuario no tiene que instalar absolutamente nada. Bien importante y quiero resaltar, esta capacidad de autoservicio también es completamente embebible. Entonces pensemos en ese ERP, en ese sistema de gestión de nómina, de recursos o cualquier otro sistema transaccional, cualquier otra aplicación de nicho que tengamos desarrollada en nuestras compañías y que queramos robustecer, que queramos complementar con una capa de visualización, con una capa de reportería, pues esta capacidad de autoservicio también es completamente embebible en estas diferentes, digamos, aplicaciones o soluciones empresariales que tengamos en la compañía. Bien, es muy fácil realmente construir las visualizaciones en Jaspersoft, simplemente un drag and drop, arrastro, suelto los diferentes campos, medidas, y el usuario final pues me va a poder construir o bien una tabla de contingencia, un reporte, o bien un gráfico, y a la vez también a partir del reporte o del gráfico que construimos, pues vamos a poder diseñar un dashboard, reitero, bajo un ambiente completamente web. Como bien les decía hace un momento, todas las visualizaciones, todos los charts, todos los gráficos son diseñados en HTML5, ¿sí? Lo que la gran ventaja es que lo vamos a poder consumir, reitero, desde cualquier navegador web o bien desde cualquier navegador que tengamos en nuestros dispositivos móviles. La otra gran capacidad que encontramos en autoservicio es la capacidad que tiene el usuario final de guardar los informes, de guardar directamente en el servidor. Pero no solo guardar el informe o el reporte ya ejecutado, sino también poder guardar la vista de diseño. De manera que en este caso, pues Jaspersoft se nos va a convertir en una herramienta completamente colaborativa, en la medida en que los pares, en la medida en que los colegas que tienen en los mismos departamentos o en diferentes áreas, pues van a poder volver a ese diseño de reporte, de gráfico y construirlo, modificarlo, complementarlo, y así, reitero, pues se nos convierte en una solución completamente colaborativa. La capacidad de autoservicio que nos ofrece Jaspersoft es bien importante que al momento en que el usuario final va a comenzar a construir, pues necesita los datos. Y los datos en Jaspersoft de cara al usuario final, pues los conocemos como un dominio. Y el dominio, reitero, no es más que una capa de metadatos que básicamente le vamos a eliminar la complejidad de las bases de datos a nuestros usuarios finales. Bien importante, vamos a tener una completa seguridad directamente sobre este dominio, sobre el dato, de manera que los usuarios solo van a poder acceder a los datos a los cuales pues previamente les hemos dado el acceso. Digamos que en este orden de ideas es una capacidad bien importante en la medida en que solo vamos a administrar un dominio y los usuarios a partir de los roles que previamente pues tengamos diseñados, construidos, bien en un directorio activo, en un LDAP, en una base de datos de acceso a los diferentes sistemas, pues este usuario solo va a poder acceder a esos datos que previamente pues se le hayan dispuesto. Comenzar a hacer un proyecto en Jaspersoft realmente es bastante simple, bastante sencillo. Nuestra plataforma se puede instalar básicamente en cualquier sistema operativo, en cualquier infraestructura, bien sea en nube, bien sea on-premise. Hoy día tenemos clientes digamos, en ambos ambientes. Vamos a poder conectarnos básicamente a cualquier base de datos, SQL, no SQL, vamos a poder hacer uso de ese gran componente que les mencionaba hace un momento, que es el típico Jaspersoft ETL, ¿sí? Luego vamos a toda la parte de creación, donde nuestros usuarios, tanto finales como técnicos, pues van a diseñar, van a crear sus visualizaciones que le van a permitir pues responder sus preguntas de negocio.
y al final pues vamos a poder embeber, vamos a poder hacer analítica integrada, analítica embebida, que es reitero, el tema que nos trae el día de hoy. Y aquí quiero entonces como hacer un poco más de foco en analítica embebida, en analítica integrada. Y la analítica embebida, pues no es más que incrustarnos, embebernos, robustecer una solución. Quiero pasarme este slide, luego vuelvo a él, pero básicamente las aplicaciones anteriormente o hace algunos años, las aplicaciones de visualización de datos y las aplicaciones empresariales estaban completamente separadas. Ahora lo que buscamos con nuestra solución es tener un nuevo mundo donde la analítica embebida realmente sea ese sabor, sea esa tendencia, sea esa manera en cómo le mostramos los datos a nuestros usuarios. De esa manera, y como se los he dicho, en repetidas ocasiones y al inicio de nuestra charla, pues vamos a tener visualizaciones intuitivas en un contexto adecuado y de manera que los datos sean completamente accesibles a nuestros usuarios finales. Reitero o ahondo un poco más mejor, en la medida en que hagamos analítica embebida, en la medida en que unamos esos dos mundos, pues vamos a proporcionarles análisis mucho más valiosos a los usuarios finales. Vamos, y este es un punto bien importante, vamos a controlar la experiencia de usuario en la medida en que van a tener un ambiente completamente familiar y no van a tener que estar saltando de aplicación en aplicación, de tener usuario y clave y contraseña para un sistema A, para un sistema B, sino que en un mismo sistema, en una misma aplicación, en un mismo look and feel, pues vamos a tener ambos mundos completamente integrados. Vamos a administrar, la administración pues va a ser mucho más simple en la medida en que solo tenemos que administrar una sola visualización, una sola capa y no diferentes mundos, y como se los he dicho, pues vamos a poder personalizar. Aquí Elder, y creo que ya nos acompañas, Elder, buenos días. Aquí básicamente vamos a revisar, y ya le voy a dar el paso a Elder para que comencemos a revisar la demo. Y en esta demo pues nos vamos a centrar básicamente en las capacidades que nos ofrece entonces Jaspersoft a la hora de embebernos. Jaspersoft nos ofrece tres alternativas, o llamémoslas tres técnicas de embebernos. Una a través de un HTTP API, que no es más que coger un iframe y embeberlo en una aplicación, en un sistema, en una página web. La segunda a través de un REST API, y la tercera, la que realmente nos va a generar muchísimo valor, es a partir de una librería de JavaScript que nosotros denominamos Visualize. ¿Y qué es Visualize? Como bien les decía, una librería de JavaScript que lo que nos va a permitir es combinar la simplicidad y el control que nos da JavaScript con todo el poder de analítica y de visualización que nos ofrece precisamente Jaspersoft, que nos ofrece Jaspersoft Server. Entonces, quiero darte aquí el control, Elder. Buenos días, Elder, ¿cómo estás? Hola, Daniel, buenos días a todos. Bien, Daniel, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien, Elder, muchas gracias, un gusto en saludarte. Pues bien, Elder, veníamos hablando entonces un poco ya al final de esas capacidades que nos ofrece Jaspersoft a la hora de embebernos, de embeber con otras aplicaciones. Antes de dejar de compartir mi pantalla, quiero que nos cuentes un poquito, que nos ahondes un poquito sobre Visualize. Como bien decía, Visualize no es más que una librería de JavaScript que nos va a permitir de una manera más simple embebernos en otras aplicaciones. Pero cuéntanos un poquito más, Elder, desde, digamos, desde la parte técnica, desde la parte funcional también, las capacidades que nos brinda Visualize. Bueno, Daniel, Visualize, como bien lo dice, es una librería JavaScript. Esta normalmente viene preinstalada en la versión de Jasper Server. Solo con indicar la dirección del servidor y la dirección donde está esta librería, ya podemos hacer uso de ella. Es bastante fácil de integrarla en sitios web y es bastante sencilla de utilizar. Solamente con indicar, por ejemplo, la ruta de donde está nuestro reporte, los parámetros y las credenciales, ya es suficiente para que podamos embeber.
El código para embeber es también código HTML que podemos utilizar en cualquier sitio. Justo ahorita les voy a estar mostrando unos demos que nos va a permitir que podamos experimentar lo que es Visualize directamente embebido. Perfecto, Elder, muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla, así que yo creo que ya tienes el control. Antes de que nos compartas tu pantalla, Elder, quiero poner en pantalla, valga la redundancia, una pregunta que hace parte de la encuesta que normalmente nosotros realizamos. Realmente los invito a que nos respondan si su compañía hoy por una solución de reportería e inteligencia de negocios como la que les he presentado el día de hoy. Si gustas, nos puedes ir entonces compartiendo tu pantalla, por favor. Sí, Daniel, ¿me confirma, porfa, cuando ya pueda visualizarla? Sí, sí, Elder, adelante. Perfecto. Bueno, lo que estamos viendo es un sitio web, bastante básico. En él está incrustada la librería de Visualize, y con esta librería podemos hacer uso de los diferentes reportes que tengamos en Jasper Server. Por ejemplo, acá hay un menú en donde vamos a ver lo más vendido, y acá de inmediato vamos a ver a la derecha este cuadro que ustedes ven aquí blanco, en donde tenemos estas dos gráficas. Básicamente son reportes que están hechos en Jasper Server y que lo estamos viendo directamente en el sitio web a través de la librería de Visualize. Fíjense que en ningún momento yo tuve que poner credenciales para ver el sitio, simplemente entro a él y directamente por Visualize ya estoy enviando los datos de mis credenciales y estoy indicándole qué reporte quiero ver. Visualize nos permite que podamos embeber no solo las visualizaciones de los reportes, también podamos embeber el caso de controles, el caso de vistas ad hoc, entre otros elementos. Aquí, una de las funcionalidades interesantes que nos da Visualize es que se trae todas las características y funciones que nos ofrece el mismo Jaspersoft. Por ejemplo, en este segundo gráfico, en estas rueditas de aquí, yo puedo cambiar el tipo de gráfico directamente. Simplemente escojo el nuevo tipo de gráfico. Fíjense que al fondo tengo un gráfico de barras en columnas y ahora lo voy a pasar a barras, y fíjense cómo directamente en el sitio web yo puedo hacer el cambio de la visualización. Ahora, Visualize también nos permite que a nivel de links o imágenes o lo que tengamos, podamos hacer interacción con los gráficos. Fíjense que si yo doy clic en este botón del Top 10, fíjense que ahora voy a estar viendo los productos, los 10 primeros productos en este gráfico. Además, también tengo las características como por ejemplo de hacer zoom, devolverme, ocultar directamente, inclusive drill down. Fíjense que si yo doy clic en la gráfica de arriba, la gráfica de abajo se ve afectada. Todo esto es a través de Visualize. Aquí, estas son funcionalidades propias de los gráficos HTML5, donde yo puedo ir ocultando o mostrando series de acuerdo a lo que yo necesite visualizar. En este mismo sitio también tenemos otros tipos de funcionalidades a través de lo que es la librería Visualize. Fíjense que a la izquierda también tenemos un mapa. En este mapa, por ejemplo, si yo doy clic aquí en la ciudad de Yakima, fíjense que los gráficos de mi derecha cambian de acuerdo a esa selección. Acá este gráfico también tiene una segunda interacción. Este también, de acuerdo a las funcionalidades propias de Jaspersoft, puedo hacer cambio del tipo de gráfico. Acá, por ejemplo, si yo hago clic directamente en uno de los puntos de este spider, fácilmente puedo filtrar la información. Fíjense la tabla en la parte inferior, cómo se filtra de acuerdo a lo que voy seleccionando. Y de inmediato también nos permite exportar. Fíjense que yo puedo exportar a PDF, Excel, en fin, a todos los formatos que nos brinda como tal Jaspersoft.
los formatos soportados. Yo puedo escoger aquí uno de estos formatos y con darle exportar, ya de inmediato me va a saltar una ventana que me va a permitir guardar el resultado del informe que estoy viendo en pantalla directamente en disco. Listo. Voy a mostrarles otra demo en donde ya tenemos una página HTML5 con mucha más interacción. Fíjense que aquí esta página yo puedo filtrar los diferentes elementos que tengo para al público, y fíjense que si yo voy dando clic en ellos, los datos tanto de la tabla, esta tabla que ustedes ven en la parte superior, es una tabla directamente hecha en Jaspersoft. Fíjense que apenas yo voy seleccionando una de estas bebidas, de inmediato también va cambiando el contenido. Sin embargo, yo puedo también interactuar con otros componentes de la misma página. Puedo inclusive aquí aumentar la cantidad de tazas y aquí puedo ordenar, y fíjense que esto me va a presentar ya otro diseño de otro reporte directamente en el mismo sitio. Y si lo que quiero es, por ejemplo, exportar este contenido o generarlo en un PDF, pues el mismo sitio me permite hacerlo directamente aquí. Puedo dar clic y fíjense cómo ya me traigo todo el contenido que estaba viendo en mi sitio directamente en un PDF. Acá puedo guardar, este documento lo puedo guardar, lo puedo imprimir y inclusive lo puedo exportar a otros formatos. Listo. Entonces les voy a mostrar otra parte de este mismo sitio en donde tenemos otro tipo de gráficos embebidos directamente con Visualize. Aquí, por ejemplo, yo tengo diferentes listas de países, aromas y demás. Por ejemplo, si yo escojo Colombia, fíjense que la lista, este listado que hay aquí, que es directamente hecho en Jaspersoft, puedo seleccionar. Y fíjense cómo de inmediato va cambiando todo lo que yo voy indicando, va cambiando y se va agregando directamente a los datos. Estos datos, como les mencionaba, son gráficos hechos en Jaspersoft y están embebidos a través de Visualize. Fíjense que aquí tengo las mismas funcionalidades que me permiten cambiarlo en tiempo real sin necesidad de estar editando directamente el gráfico. Acá también puedo, por ejemplo, ejecutar un reporte. Si yo ejecuto directamente este reporte aquí, fíjense cómo va a mostrarme un documento en PDF en donde yo tengo lo que he seleccionado. Cada uno de los ítems que seleccioné se vienen directamente al reporte en PDF. Voy a mostrarle ahorita un tema de ubicaciones. También se pueden embeber directamente mapas. Aquí, por ejemplo, si yo doy clic en esta calle, aquí esto está, vamos a hacerlo un menos. Está cargando aún. Fíjense cómo puedo cambiar directamente los gráficos, y acá tengo las funcionalidades de zoom. Por ejemplo, yo puedo hacer zoom en todas estas gráficas, y también tengo las capacidades de drill down. Aquí cuando doy clic en una de las gráficas, fíjense cómo voy a detalle de lo que seleccioné, y cada una de estas gráficas viene directamente de Jaspersoft y están embebidas a través de Visualize. Fíjense que en ningún momento me han solicitado credenciales ni nada de ese tipo. Yo simplemente estoy exhibiendo o exponiendo mi información directamente a usuarios a través de un sitio web. Les voy a mostrar un poco más. Esta vez les voy a mostrar otra aplicación. Esta es una aplicación bastante sencilla, más que todo de demostración. Y acá tenemos un mapa. En este mapa en donde estamos marcando diferentes ciudades. Estas ciudades tienen drill down. Yo puedo hacer clic directamente sobre ellas y hago un zoom directamente sobre las ciudades. Y fíjense que tengo algunos puntos de interés que puedo inclusive personalizar de acuerdo a las funcionalidades de mi sitio web. En la parte inferior voy a tener gráficos. Estos gráficos también vienen embebidos con Jaspersoft. Fíjense que tienen las mismas funcionalidades, y de acuerdo a los ítems que yo voy seleccionando puedo ir cambiando el tipo de gráfico. Por ejemplo, si yo selecciono este segundo ítem, fíjense aquí cómo cambió la gráfica. Estoy mostrando el recorrido y fíjense aquí cómo puedo hacer zoom directamente sobre lo que necesito. También puedo hacer clic sobre otro ítem y van a ir cambiando
los elementos de acuerdo a lo que voy seleccionando. También, ¿qué puedo hacer? Puedo obtener los reportes directamente de Jaspersoft. Fíjense aquí, estos reportes que ustedes están viendo son directamente desde Jaspersoft y yo desde aquí puedo seleccionar uno de ellos y puedo mostrarlo. Por ejemplo, voy a seleccionar ese primer elemento y fíjense aquí cómo estoy embebiendo a través de un iframe, estoy embebiendo lo que es esta vista ad hoc. Esta vista ad hoc, por supuesto, también tiene las mismas funcionalidades de Jaspersoft, en donde yo puedo ocultar elementos, puedo mostrarlos, puedo dejar solamente uno o compararlo con el que yo necesite fácilmente a través de los gráficos HTML5 que me proporciona Jaspersoft. También puedo, por supuesto, embeber los controles. Estos controles que están aquí directamente son controles de la aplicación Jaspersoft. En estos controles, a medida que yo voy seleccionando, van cambiando de inmediato la información en mi gráfico. Listo. Les quiero mostrar un demo personalizado. Este demo lo hicimos directamente el equipo de Itenova. Es un demo bastante sencillo y lo que estamos usando es una pequeña aplicación hecha en Java que lo que está haciendo es integrando un iframe. Aquí hay un iframe directamente y acá tenemos otro iframe. En este caso, lo que estamos haciendo es integrarlo directamente. Si yo refresco esto, de inmediato voy a estar consultando información en un servidor de Jasper Server y él me va a devolver como tal el gráfico. Fíjense que aquí tampoco he indicado credenciales, simplemente le digo qué gráfico voy a embeber y Jaspersoft a través de sus librerías, a través de sus API o a través de sus URL me va a devolver una gráfica. Acá, por ejemplo, yo tengo un control en donde tengo todas las ciudades y estas ciudades yo voy cambiando y fíjense cómo de inmediato el historial va cambiando de acuerdo a la ciudad que yo voy seleccionando. Fíjense acá que todos son datos diferentes y aquí lo que hay es un iframe. Simplemente lo que yo hago es que en esta lista, al cambiar de valor, llamo al reporte enviándole el parámetro de ciudad y fíjense cómo va cambiando los datos de toda esa ciudad, aquí mostrando la información que tiene con respecto a un año. Ahora, también tenemos un demo de lo que es la API REST. Esta API REST, como la mencionaba Daniel, es bastante sencilla y nos va a permitir utilizar los documentos o llamar documentos directamente en un formato. Por ejemplo, una de las funcionalidades que muchos sitios web tienen, bancos que tienen empresas de facturación y demás, es que nos permiten en algunos casos seleccionar el dato de negocio, ¿sí? Y a través de un botoncito podemos generar nuestra factura. Por ejemplo, aquí yo estoy generando un PDF directamente. Fíjense aquí cómo le paso los movimientos del periodo y los movimientos que yo voy a tener son de acuerdo a la selección que yo haya especificado. Fíjense aquí cómo puedo cambiar directamente de datos. Aquí, por ejemplo, me puedo pasar a octubre de 2020 y generar ese extracto. Y fíjense aquí cómo voy a tener el extracto de octubre del 2020 directamente en PDF. ¿Sí? Este es un documento, esto es un demo, un diseño bastante sencillo. Y sin embargo, aquí directamente en el sitio tengo las funcionalidades de hacerle zoom, de guardar como, de imprimirlo, ¿sí? De mostrarlo directamente. Si quiero validar un dato, lo puedo validar aquí sin necesidad de descargar el documento. Sin embargo, a través de la visualización podemos descargarlo directamente, pero también podemos hacer un botoncito, ¿sí? Que descargue el PDF que estamos visualizando directamente llamando la API REST. Fíjense que este botoncito, al yo darle clic, lo que hace es de inmediato generarme el documento que yo estoy visualizando en pantalla. Entonces, estos son unos demos bastante sencillos, pero donde mostramos iframe, como esto que ustedes están viendo en pantalla, donde mostramos la API REST, como el que les acabé de mostrar, y como mostramos Visualize, embebiendo directamente algunas demostraciones como las que están viendo en pantalla
y también la combinación de ambas tecnologías, de ambas características o de ambos métodos, como son el API REST, el HTTP a través de iFrame y el Visualize directamente en un mismo sitio, ya que son tecnologías que nos permiten que la usemos tanto en aplicaciones HTML como aplicaciones en Angular, como aplicaciones en Java o como aplicaciones móviles, que también podríamos estar haciendo la solicitud de este tipo de documentos directamente desde una aplicación Android, desde una tablet, desde un dispositivo móvil que nos permita realizar este tipo de invocaciones a la API. Daniel, te cedo la palabra. No sé si hay preguntas con respecto a la demostración que estaba haciendo. Elder, muchísimas gracias. Realmente nos damos cuenta que Jaspersoft es una solución, una aplicación, una plataforma, como lo queramos llamar, realmente bastante flexible. Quiero, mientras vamos conversando un poco, pues dejarles otra de nuestras preguntas de la encuesta, donde básicamente queremos preguntarles si en sus compañías hoy en día integran las visualizaciones, integran los reportes en sus aplicaciones o sistemas transaccionales. Igual quiero invitarlos a que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes frente a las preguntas, frente a la exposición y demostración que les hemos hecho el día de hoy. Así que adelante, por favor, con sus preguntas, mientras dejo esta pregunta, valga la redundancia, esta encuesta en pantalla. Elder, hay una pregunta y creo que lo comentabas al final, y es si las visualizaciones y los reportes que mostraste hace un momento se pueden embeber en aplicaciones para dispositivos móviles, mobile. Estás en silencio, Elder. Perdón. Sí, Daniel, sí podemos embeberla. Normalmente en las aplicaciones móviles, por ejemplo Android, el SDK de Android permite que nosotros podamos hacer una solicitud a nivel de Java a la API REST. Esta API REST se puede llamar desde cualquier lenguaje de programación que lo soporte, por ejemplo, desde Angular, lo podemos llamar directamente desde JavaScript, lo podemos llamar desde Java, lo podemos llamar desde C, desde .NET. En fin, podemos hacer uso de ella desde cualquier lenguaje que soporte el uso de aplicaciones o de API REST. ¿Qué sucede con el tema de los dispositivos móviles? Las visualizaciones, cuando se trabajan, hay que hacerlas para adaptarles el tamaño. Bien sabemos que los dispositivos móviles cambian de uno a otro con relación al aspecto de la pantalla y hay que ser, digamos, hay que diseñar de forma especial para los dispositivos móviles en caso de que tengan pantallas muy pequeñas o en caso de que queramos acomodar un tablero de control o algo en ellos. Lo más probable es que tengamos que editar un poco las dimensiones de los gráficos, pero sí podemos embeber elementos directamente en dispositivos móviles. Vale, Elder, muchas gracias. Tenemos otra pregunta adicional, Elder, básicamente es si hay alguna restricción embebiendo un tablero o un reporte en una aplicación versus consumiéndolo desde Jaspersoft directamente. Bueno, acá vamos a depender del tipo de reporte que queramos embeber. Esto más que todo depende de la cantidad de datos que queramos mostrar. ¿Por qué? Porque hay reportes que en una consulta a la base de datos pueden demorarse muchísimo tiempo en responder. Estos elementos normalmente no se aconseja que se embeban directamente en una plataforma. Esto es mejor manejarlo a través de botones o de programación que Jaspersoft la soporta. ¿Por qué? Porque el usuario final, cuando está tratando de visualizar esto directamente en un sitio web y un tiempo de respuesta muy alto, definitivamente el usuario va a pensar que no funciona o que simplemente algo anda mal. Entonces, la idea de esto es que sepamos qué tipo de gráfica y elijamos las gráficas
que sean de respuesta rápida, que tengan un tiempo inferior al minuto de respuesta, y en algunos de los casos ponerle un loading, una especie de esos iconitos que salen girando cada vez que estamos cargando un sitio web, para que la persona sepa de que el proceso como tal está haciendo una actividad y pueda tomar un tiempo de espera y obtener la respuesta. Pero sí, básicamente hay que tener en cuenta el tiempo de respuesta del reporte y lo que les comentaba hace poco, el diseño. ¿El diseño por qué? Porque podemos crear un reporte bastante grande que va a ser difícil de incrustar en alguna ventanita pequeña o cosas así por el estilo. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de incrustar, pero en definitiva podemos poner cualquiera, Daniel, cualquier Ok, reporte, solo que vale, debemos perfecto, perfecto, tener experiencia de perfecto, usuario. Elder. Básicamente, entonces, para resumir, a grosso modo, no hay ninguna diferencia entre consumir directamente desde Jaspers Observer o embebiendo en una aplicación. Elder, un par de preguntas adicionales. ¿Se tiene que hacer algún tuning a la base de datos para soportar su carga transaccional, como también al sistema de reportería? Bueno, esto va a depender directamente de qué tanta información maneja la base de datos y qué tiempo de respuesta maneja. Normalmente en un proyecto BI siempre hay un data warehouse, que es un sistema de almacenamiento de datos independiente de la base de datos transaccional. Sin embargo, algunas bases de datos transaccionales tienen vistas muy bien optimizadas y que dan respuesta bastante oportuna. Entonces, en este caso, podríamos hacer directamente uso de este tipo de consultas sobre la carga transaccional. Sin embargo, en caso de que no exista esta optimización, sí es necesario que a nivel de índice, a nivel de base de datos, se optimice para que tenga los tiempos de respuesta bastante adecuados. Ok, super Elder, muchas gracias. Me gusta mucho esta siguiente pregunta que hacen y es si Jasperson posee algún despachador de análisis automático que permita analizar e identificar puntos de alertas de seguridad de información y permita el despacho de alarmas a correos y celulares corporativos. Eh, Daniel, en este punto, digamos que lo más cercano que tenemos con Jaspersoft es el uso de jobs o de tareas que puedes programar directamente para que los reportes lleguen a tu correo, a tu bandeja de correo, se emitan directamente a un cliente, se guarden directamente en una ubicación en disco o en FTP. Sin embargo, no tiene un punto así de alarma que nos permita identificar alertas de seguridad. No, Daniel, ese no es el objetivo que tiene la herramienta. Ok, perfecto, Elder. Hay un par de preguntas adicionales. Es si hay restricción entre fabricantes o versiones mínimas de bases de datos, por ejemplo, 2019 o superior. No, eso en realidad tiene que ver directamente con el driver de conexión. Normalmente el driver de conexión es Java y normalmente estos vienen de acuerdo al tipo de base de datos. Por poner un ejemplo, si trabajamos con SQL Server 2019, hay un driver para esa base de datos, pero si trabajamos con SQL Server 2012, hay un driver también para ese tipo de versión. Entonces, normalmente no depende de Jasperson, sino directamente del driver de conexión que utilicemos. Ok, bueno, y para complementar un poco, como bien les comentaba al inicio de nuestra presentación, Jaspersoft realmente es bastante flexible en cuanto a plataformas se refiere. Básicamente me refiero a sistemas operativos, conexiones a bases de datos, digamos que es bastante flexible y realmente hasta el momento creo que no hemos tenido ningún inconveniente. Una última pregunta, Elder. ¿Se puede configurar múltiples condiciones para generar los documentos, los reportes, como cédulas, fechas, categorías? Sí, claro, Jasperson soporta parámetros. Los parámetros son indefinidos, puedes tener desde uno hasta cientos de estos parámetros y de acuerdo a los parámetros uno puede cambiar el comportamiento
de un reporte, ¿sí? Yo puedo inclusive cambiar de colores, cambiar de gráfica, cambiar de aspecto, cambiar de posición, los elementos, ocultar unos u otros. Entonces, el dinamismo es bastante elevado en Jaspersoft a través de los parámetros, y todos estos parámetros se pueden enviar directamente desde cualquiera de las tres tecnologías como API REST, HTTP o el Visualize. Ok, ok, vale. Elder, muchísimas gracias. Veo que no tenemos más preguntas en nuestro panel de preguntas y respuestas. Pues bien, Elder, solo me resta agradecerte. Igual muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el webinar del día de hoy. Como bien les comentaba hace un momento, estamos trabajando en un webinar realmente muy interesante que vamos a tener finalizando este mes. Seguramente les va a llegar la invitación, donde estaremos hablando un poco sobre las posibilidades que tenemos al momento de gestionar los datos, o bien construir una bodega de datos a partir de procesos de extracción, transformación y carga de datos soportados en una herramienta de ETL, o bien virtualizar datos. Digamos que vamos a estar hablando un poco y discutiendo con varios invitados que vamos a tener sobre las capacidades y las ventajas, o más bien para cuáles escenarios de negocio es indicado. Así que los invito de entrada y bueno, espero que nos puedan acompañar. Reitero, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego. Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.